Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa calada usando este hilo Alice Diva con un efecto sedoso en color lima. Este hilo es acrílico y lo vamos a tejer con un gancho de 2.20 milímetros. El punto que vamos a hacer hoy es múltiplo de 15 más 12. Aquí yo le voy a estar dejando sugerencias para varias tallas. Para el tutorial de hoy vamos a hacer una talla small medium y vamos a tejer 135 cadenas más 12. Y para la muestra vamos a tejer 30 cadenas más 12. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer las cadenas múltiplos de 15. Vamos a tejer 15 más 15 más 15, así hasta alcanzar el ancho que necesitemos, más 12 cadenitas al final. He finalizado esta muestra con 42 cadenas, pero si lo estuviéramos haciendo con la pieza original tendríamos que tener 147 cadenas. Ya eso es añadiéndole las 12 cadenitas. Entonces, después que tengamos todas las cadenas que necesitemos para todas las tallas, vamos a irnos al cuarto punto de cadena y ahí vamos a tomar hilo e introducir el gancho para hacer un punto alto. Y en el siguiente punto de cadena hacemos un segundo punto alto y en el que sigue un tercer punto alto. De esta forma tenemos 4 puntos altos porque estas 3 cadenas me cuentan como un punto alto. Ahora vamos a separar aquí con una y 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos aquí 1 y 2 puntos y en el tercero punto alto. Separamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y nos vamos aquí a la base y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y en el sexto punto vamos a hacer un punto alto y repetimos la secuencia haciendo 4 puntos altos, uno sobre cada punto de cadena. Ya tenemos los 4 puntos, vamos a separar con 2 cadenitas, nos vamos a saltar 1 y 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto alto. 2 cadenas de separación, tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto. Y volvemos a separar con 5 cadenas y nos vamos a la base y nos saltamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y en el sexto hacemos un punto alto y ahí vamos a repetir 4 puntos altos, uno sobre cada punto de cadena. Separamos con 2 cadenitas, tomamos hilos, nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercero punto alto separamos con 2 cadenas y nos vamos a saltar 1 y 2 puntos y en el tercero y último punto hacemos el último punto alto y así nos tiene que quedar esta primera vuelta. Entonces vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y nos vamos a saltar estos 2 puntos y sobre el punto alto hacemos un punto alto. Y ahora vamos a rellenar el espacio de las 2 cadenas con 2 puntos altos y sobre el punto alto hacemos un punto alto. Separamos con 2 cadenas y nos vamos a saltar 1 y 2 puntos y en el tercer punto alto hacemos un punto alto. Separamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto. Aquí hacemos 2 cadenas para repetir la secuencia y sobre el punto alto y ahora vamos a rellenar este espacio igual que lo hicimos aquí en la segunda casita. Vamos a rellenarla y vamos a hacer 2 puntos altos en ese espacio y uno sobre el punto alto, 2 cadenas y nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto alto hacemos un punto alto y volvemos a separar con
5 cadenas, nos saltamos todo este espacio y sobre el punto alto hacemos punto alto y volvemos a repetir 2 cadenas, nos vamos sobre el punto alto y hacemos punto alto y en el espacio hacemos 2 puntos altos y sobre el punto alto, 2 cadenitas y aquí nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercer punto de cadena 1, 2, aquí en el tercero hacemos el punto alto. Así nos queda la segunda vuelta. Ahora vamos a subir con 5 cadenas igual, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto alto sobre el primer punto alto, 2 cadenitas de separación y sobre el último punto alto de ese cuadrito, saltando los 2 puntos, ahí vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a rellenar este tercer cuadrito con 2 puntos altos y un punto alto sobre el punto alto. Así nos quedan inclinados, ya llenas las casitas. De esta forma siempre vamos a separar estos cuadritos con 5 cadenas y vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Volvemos a separar con 2 cadenas y nos vamos sobre el punto alto y hacemos un punto alto, 2 cadenas, nos saltamos estos 2 puntos y en el tercer punto alto, punto alto. Y ahora vamos a rellenar este espacio con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto. Separamos nuevamente con 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a ir al siguiente punto alto y ahí hacemos punto alto. Separamos con 2 cadenas y hacemos punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, nos saltamos 1 y 2 puntos y en el tercero punto alto y ahora rellenamos este espacio con 2 puntos altos y un punto alto en el tercer punto de cadena. Y así nos ha quedado esta tercera vuelta en la cual ya hemos ubicado estos bloques de 3 casitas que vamos a ir rellenando en forma diagonal. Ahora vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas que me representan un punto alto triple y 2 cadenitas más de separación. He tejido 7 cadenas, tomamos hilo 3 veces en el gancho, giramos el trabajo, nos vamos a saltar 1 y 2 puntos y en el tercer punto alto vamos a hacer un punto alto triple. Separamos siempre aquí con 2 cadenas sobre los bloques, tomamos hilo 3 veces en el gancho y nos vamos a saltar este espacio y sobre el punto alto tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2 y tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. Separamos nuevamente con 2 cadenas, tomamos hilo 3 veces en el gancho y sobre el punto alto hacemos un punto alto triple. Ahora vamos a separar siempre los bloques con 5 cadenas. Vamos a mantener la secuencia siempre de 2 cadenas de separación cuando le estemos rellenando los espacios y si siempre entre los bloques vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos hilo 3 veces en el gancho y sobre el punto alto hacemos un punto alto triple. Volvemos a separar con 2 cadenas, tomamos hilo 3 veces en el gancho y nos vamos aquí sobre el siguiente punto alto y hacemos un punto alto triple. Separamos con 2 cadenas, tomamos hilo 3 veces en el gancho y nos vamos sobre el punto alto y hacemos otro punto alto triple. Esto lo vamos a seguir repitiendo sobre los cuadritos y después vamos a separar con
5 cadenas y repetimos esta secuencia. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 2 cadenas. Tomamos hilo 3 veces en el gancho y aquí nos vamos a saltar 1 y 2 puntos de cadena, y en el tercer punto vamos a hacer el último punto alto triple. Ahora estas 4 vueltas son las que vamos a estar repitiendo continuamente hasta alcanzar el largo que necesitemos, pero yo aquí les voy a mostrar cómo es que vamos a ubicar nuevamente esta primera vuelta. Aquí subimos con 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilo y volvemos a rellenar este primer espacio de 2 cadenas con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto. Separamos con 2 cadenas y nos vamos a ir sobre el siguiente punto alto triple. Ahí les dije punto alto, pero son puntos altos triples. Separamos con 2 cadenitas, tomamos hilo y nos vamos sobre el punto alto triple y hacemos un punto alto. Separamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto triple y ahí hacemos un punto alto, y en ese espacio de 2 cadenas hacemos 2 puntos altos y un punto alto sobre el punto alto triple. Separamos con 2 cadenas y nos saltamos estos 2 puntos, y sobre el siguiente punto alto triple hacemos un punto alto, 2 cadenas, nos saltamos estos 2 puntos y sobre el siguiente punto un punto alto, y separamos nuevamente con 5 cadenas y hacemos punto alto sobre el punto alto triple. Y vamos a continuar repitiendo esta secuencia, que es igual a la primera vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 cadenas y nos vamos ahora sobre el tercer punto de cadena. Vamos a contar aquí 1, 2, nos saltamos esos 2 y en el tercero hacemos un punto alto, y así hemos finalizado. Ya hemos ubicado estos cuadritos sobre los puntos altos triples, y entonces vamos a continuar alternando estas 4 vueltas continuamente hasta alcanzar el largo que necesitemos. Podemos convertirla en una blusa, en una túnica, en un vestido, y cuando tengamos el largo deseado, ahí vamos a comenzar a hacer el escote. Aquí tenemos ya la pieza más avanzada, tiene 50 centímetros de ancho y le he dado 39 vueltas que me representan 48 centímetros de largo. Esos 48 centímetros de largo también los podemos contar de la siguiente forma, contando estos cuadritos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, después que ya tengamos el largo deseado, vamos a ubicar la abertura para el cuello. Yo he dejado 3 cuadritos hacia un lado, aquí he puesto un marcador, y dejado 3 cuadritos hacia este otro lado para tener una abertura del cuello de 25 centímetros. En el centro voy a tener 4 cuadritos. Entonces ahora continuamos la secuencia regularmente, que en este caso sería la vuelta de puntos altos triples. Entonces voy a hacer esa vuelta de puntos altos triples hasta llegar solo al marcador. He finalizado el último punto alto triple sobre el marcador, así nos queda para hacer el escote. Y entonces aquí subimos regularmente con 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a comenzar a ubicar los cuadritos. Igual vamos a rellenar los espacios, siempre vamos a rellenar este espacio con 2 puntos altos y un punto alto sobre el punto alto, y mantenemos la secuencia separando con 2 cadenas, haciendo punto alto sobre punto alto triple, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto triple. Separamos con 5 cadenas y hacemos punto alto sobre punto alto triple, y así continuamos la secuencia por esta vuelta. Y aquí les muestro cómo vamos a continuar el trabajo, porque es repetitivo. Solo vamos a seguir las vueltas hasta finalizar este cuadro,
y vamos a separarlo con puntos altos triples y hacemos otra vuelta de cuadros. Vamos a hacer 2 vueltas de cuadro igual a estas, pero solo desde el marcador a la sisa. Así nos ha quedado terminado este lado. Lo hemos finalizado con una vuelta de puntos altos triple. Si ustedes quisieran menos escote, le darían solamente una vuelta de cuadros y una vuelta de puntos altos triple. Esta parte aquí no la harían. Entonces vamos a comenzar ahora a hacer esto mismo de este otro lado, pero para seguir la secuencia, como aquí habíamos empezado desde la sisa hacia el escote, aquí tenemos que comenzar desde el escote hacia la sisa. Ya te hilo aquí y vamos a continuar haciendo esto mismo, pero de este lado. Aquí les muestro cómo nos ha quedado ya finalizado ambos hombros y cómo nos ha quedado el escote. Ahora vamos a tejer la parte de la espalda haciendo la misma cantidad de cadenas que hicimos para el frente y vamos a darle la misma cantidad de vueltas, solo que en la espalda no vamos a hacer escote. Vamos a tejer en recto la misma cantidad de vueltas que hicimos en los hombros, también en la espalda. En mi caso hasta aquí yo tenía 10 vueltas de estos cuadritos y le agregué 2 vueltas más, así que para la espalda voy a tener 12 vueltas de cuadritos y no voy a finalizarlo con la vuelta de puntos altos triples, sino que lo voy a finalizar aquí en la última vuelta de los cuadros. No voy a hacer esta última vuelta. Así hemos finalizado la espalda con 12 vueltas de estos cuadritos. No di la vuelta de puntos altos triples para cuando cerremos en los hombros seguir la secuencia. Yo aquí corté el hilo, pero dejé una hebrita lo suficientemente larga para después cerrar aquí en los hombros. En el caso de que la hayan cortado, no importa, atamos hilo y comenzamos a cerrar. Aquí quería mostrarles cómo queda de hermoso este punto. Cuando ya finalicemos la pieza, vamos a tomar un paño, lo colocamos sobre ella y le pasamos la plancha y se nos va a abrir el punto para poder ver este hermoso punto calado. Tengo enfrentadas las piezas. Y aquí les muestro los revés, los vamos a dejar hacia afuera. Aquí tenemos la cadena de comienzo y esta parte abultadita va a ser el revés y la parte donde podemos ver la cadenita, ese va a ser el derecho. Los derechos los vamos a dejar hacia adentro y los revés hacia afuera. Entonces nos vamos a ir aquí a los hombros. Yo he puesto 2 marcadores para que no se nos muevan y vamos a enfrentarlo siguiendo la secuencia. Vamos a irnos a esta esquinita para comenzar a deslizar los puntos. Introduje el gancho sobre el primer punto alto que tenemos y vamos a irnos del otro lado sobre el punto alto triple. Tenemos 2 cadenitas de separación y el punto alto triple, y en el punto alto triple vamos a introducir el gancho, vamos a tomar hilo y vamos a sacar y vamos a asegurar con una cadena. Entonces nos vamos a estar deslizando punto por punto. Aquí introducimos el gancho sobre el punto alto y aquí nos corresponde tomarlo sobre el espacio de las 2 cadenas. Nos vamos a la primera cadenita, tomamos hilo y sacamos y nos deslizamos. Ahora nos vamos sobre el segundo punto alto, nos vamos sobre la segunda cadenita del otro lado y nos deslizamos. Ahora nos vamos sobre el primer punto alto que tenemos aquí y nos vamos a ir sobre el punto alto triple del otro lado. Introducimos el gancho y nos deslizamos. Y ahora vamos a deslizarnos nuevamente sobre las cadenitas. Vamos a seguir la secuencia, siempre deslizándonos punto por punto. Ahora nos toca deslizarnos sobre el punto alto y del otro lado sobre el punto alto triple. Ahora aquí nos toca deslizarnos sobre las 2 cadenitas, del otro lado sobre las 2 cadenitas, después sobre el punto alto de este lado, el punto triple del otro lado y después sobre las 5 cadenas, y así vamos a continuar hasta llegar al marcador. Aquí ya quité el marcador y me deslicé sobre el punto alto de este lado y el punto triple del otro lado y voy a asegurar. Así nos ha quedado por el revés y como ven hemos seguido la secuencia de los cuadritos
y los puntos altos triples. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo en el otro hombro. Ya hemos cerrado los hombros y ahora vamos a definir la abertura. Aquí yo voy a dejar una sisa de 18 centímetros para la talla Small Medium. Yo les voy a estar dejando sugerencia de medida para las diferentes tallas. Si ustedes tienen un brazo más grueso o más delgado, le van a aumentar o disminuir centímetros. Entonces, aquí vamos a poner el marcador y vamos a comenzar a cerrar en el costado. Y yo voy a dejar aquí una abertura de 15 centímetros. Ustedes pueden cerrarlo completo o pueden hacerlo como yo. Donde tengo aquí el marcador, he puesto una hebrita de hilo, lo he anudado a ambos lados y ahí voy a comenzar a hacer puntos deslizados. Voy a introducir el gancho donde mismo he puesto el marcador de lado a lado. Voy a tomar hilo y voy a hacer una cadena. Y aquí donde tenemos el punto alto o las cadenas, nos vamos a deslizar 2 veces. Vamos a introducir el gancho en el siguiente punto de un lado y del otro y nos deslizamos por segunda vez. Y así vamos a continuar deslizándonos 2 veces sobre los puntos altos y 5 veces sobre el punto alto triple, igual que hicimos en los hombros. Si ustedes encuentran otra forma que les sea más cómoda o más fácil o que ya estén acostumbrados, lo pueden hacer. Pueden usar una aguja lanera o el gancho como yo para cerrar. Entonces vamos a continuar así, cerrando de esta forma hasta llegar al marcador. Aquí ya yo corté el hilo porque me deslicé el último punto y voy a ajustar. Y así nos ha quedado por el revés el costado. Como ven, tenemos parejo la secuencia. Por eso hay que deslizarse punto por punto. Entonces ahora vamos a hacer el otro lado igual a este y cuando finalicemos nos volvemos a encontrar. Vamos a poner la pieza al derecho y nos vamos a ir a la unión del costado. Aquí en la sisa vamos a ubicar una casita en donde tenemos aquí el punto alto triple de un lado y del otro. Así es como me ha quedado a mí con la medida que necesito para la manga. Entonces aquí vamos a subir con las vueltas de puntos altos triples, porque aquí hemos finalizado con las casitas. Nos correspondería seguir la secuencia haciendo los puntos altos triples, igual que lo hicimos aquí. Ahora lo vamos a hacer hacia allá. Entonces voy a introducir el gancho ahí mismo donde até el hilo y voy a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas que me representan un punto alto triple. Y voy a separar con 5 cadenitas más. Voy a tomar hilo 3 veces en el gancho y voy a irme aquí aproximadamente al tercer espacio del punto alto triple y voy a hacer un punto alto triple. Aquí tenía que haber dejado 5 o 6 puntos en la parte baja, pero tengo que ubicarlos de esta forma. Entonces voy a separar con 2 cadenas, voy a tomar hilo 3 veces en el gancho y me voy a ir aquí a la unión de frente y espalda y voy a hacer otro punto alto triple. Así he ubicado ahora el espacio de las 5 cadenas, la primera casita, 2 cadenas, punto alto triple. Aquí lo tengo que ubicar sobre este punto de la unión. Voy a hacer el otro punto alto triple. Ya tengo el segundo punto alto triple y ahora voy a hacer 2 cadenas, tomo hilo 3 veces en el gancho y voy a ubicar el tercer punto alto triple. Lo voy a colocar aquí en la unión del punto alto triple que sale para este lado. Y ahí tengo ya los 4 puntos altos triples. Ahora voy a separar con 1, 2, 3,
4 y 5 cadenas, y ahora sí ya tenemos la secuencia de este lado, porque ya tenemos el espacio aquí del punto alto al triple que me representan 5 cadenitas. Entonces vamos a colocar el siguiente punto alto triple donde tenemos la unión de los puntos altos. Por ejemplo, aquí nos tocaría, después en este, después en este y después en este. Después haríamos las 5 cadenas y haríamos el siguiente punto alto triple en la siguiente unión de punto alto con punto alto triple. Entonces vamos a hacerlo aquí paso a paso. Nos vamos a la unión, vamos a hacerlo, vamos a separar con 2 cadenas, hacemos otro punto alto triple y en la unión repetimos otro punto, 2 cadenas, en la unión hacemos otro punto alto triple, 2 cadenas, en la unión otro punto alto triple, y donde tenemos ahora los espacios, igual que aquí, tenemos que separar con 5 cadenas. Vamos hilo 3 veces en el gancho y nos vamos a la unión, nos saltamos este punto alto triple, y en la unión es que hacemos el punto alto triple y volvemos a definir aquí las casitas de puntos altos triples, separando con 2 cadenitas y colocando los puntos sobre las uniones. Esta vuelta es la que tiene más dificultad porque tenemos que ubicar los puntos de forma tal que tengamos siempre la secuencia de cuadritos y la separación de 5 cadenas. Voy a finalizar esta vuelta con 2 cadenitas y deslizándome en el quinto punto de cadena. Voy a introducir el gancho, tomo hilo y me deslizo. Ya tengo ubicados los espacios. Aquí tenemos este cuadradito y tenemos los 3 espacios ya cubiertos con puntos altos triples, 2 cadenas, puntos altos triples, y lo tenemos separado cuadrito de cuadrito con las 5 cadenas. Entonces ahora nos toca la vuelta de puntos altos. Vamos a subir con 3 cadenas y 5 cadenitas más para separar. Tengo un total de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomo hilo y me voy sobre el punto alto triple y voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, y sobre el punto alto triple, punto alto, 2 cadenas, y sobre el punto alto triple. Y ahora nos corresponde rellenar la tercera casita con 2 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas y punto alto sobre punto alto triple. Ya de esta forma lo hemos ubicado la primera vuelta de los cuadritos. Vamos a separar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el punto alto triple y hacemos punto alto, 2 cadenas y hacemos punto alto sobre punto alto triple. Hacemos 2 cadenas nuevamente y ubicamos el punto alto sobre el punto alto triple. Ya tenemos 2 casitas, vamos a rellenar la tercera con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto triple, y volvemos a separar con 5 cadenas y hacemos punto alto sobre punto alto triple, y volvemos a dejar 2 casitas vacías y rellenamos la tercera. Así vamos a hacer toda la vuelta con esta secuencia. Vamos a finalizar esta vuelta rellenando el último espacio. Aquí tenemos las 2 casitas libres y vamos a rellenar la última con 2 puntos altos, y ahora vamos a tomar estas cadenas que hicimos aquí, vamos a introducir el gancho en el tercer punto de cadena y nos deslizamos. De esta forma ya tenemos ubicada la primera vuelta de cuadritos. Entonces ahora nos tocaría continuar subiendo aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas que me representan un punto alto y 5 cadenas de separación. Tomo hilo, me voy sobre el siguiente punto alto y hago punto alto, 2 cadenas,
punto alto sobre punto alto, y ahora me toca rellenar la casita del centro con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, y repito punto alto sobre el último punto alto de ese cuadrito, y separo nuevamente con 5 cadenas y hago punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, y relleno la casita del centro con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, y hago punto alto sobre el cuarto punto alto. Entonces vamos a continuar rellenando las casitas del centro. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1 y 2 cadenas, y nos vamos a deslizar en el tercer punto de cadena. Ahora vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto, y ahora nos toca rellenar la primera casita, que habíamos rellenado la primera, la segunda, y esta es la tercera casita. Tenemos 2 puntos altos en el espacio y hacemos punto alto sobre punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto sobre el último punto alto, 2 cadenas, y hacemos punto alto sobre el último punto alto de esta casita, de este cuadrito. Y ya nos queda en diagonal. Ahora separamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto, y ahora nos toca rellenar esta casita con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, y hacemos punto alto sobre el último punto alto de esa casita, 2 cadenas, y hacemos el último punto alto sobre el último punto alto. Y así ya tenemos ubicado. Aquí les voy a mostrar, este es el cuerpo, y así tenemos en diagonal, y ahora ya tenemos en diagonal también la manga. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 2 cadenas y deslizándonos en el tercer punto de cadena. Ya tenemos la secuencia completa de estos cuadritos, y ahora vamos a repetir la vuelta de los puntos altos triples. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, que me representan un punto alto triple más 5 cadenitas más. Tomo hilo 3 veces en el gancho y me voy al siguiente punto alto, y ahí hago un punto alto triple. Separo con 2 cadenas, tomo hilo 3 veces en el gancho, me salto 2 puntos, y en el tercero punto alto triple, 2 cadenas, tomo hilo 3 veces en el gancho, y sobre el siguiente punto alto hago un punto alto triple, 2 cadenas, tomo hilo 3 veces en el gancho, y en el último punto alto hago un punto alto triple. De esta forma ya tenemos la secuencia de los cuadritos y la vuelta de puntos altos triple. Aquí volvemos a separar con 5 cadenas y hacemos lo mismo que hemos hecho aquí, punto alto triple, separando hasta tener 3 espacios. Así se nos va viendo la manga, y vamos a mantener la secuencia. Por eso tenemos que ubicar, es muy importante ubicar los puntos aquí en la parte de la sisa, en la unión de frente y espalda, para lograr la secuencia. Entonces vamos a continuar así hasta alcanzar el largo de la manga que querramos. La podemos hacer una manga 3/4 y o una manga larga, o una manga más corta. Le he dado 40 centímetros de largo, que me representan 8 vueltas de estos cuadros. Ahora le vamos a hacer un acabado a la manga. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y nos vamos a ir aquí
al espacio de las 2 cadenitas y en el espacio vamos a hacer un punto bajo. Volvemos a repetir 5 cadenas y nos vamos a ir sobre el punto alto. Nos vamos a saltar este punto alto, el espacio de las 2 cadenas y sobre el último punto alto de ese cuadradito vamos a hacer un punto bajo. 5 cadenas, vamos a trasladar hasta el siguiente punto alto y vamos a hacer un punto bajo. Y esto es lo que vamos a seguir repitiendo. Vamos a repetir aquí 5 cadenitas. Nos vamos aquí al espacio de las 2 cadenas y hacemos un punto bajo. 5 cadenas y sobre el último punto alto de ese cuadrito hacemos un punto bajo. 5 cadenas. Nos saltamos estas 5 cadenitas y sobre el punto alto hacemos un punto bajo. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 5 cadenas y nos vamos a deslizar aquí en el primer punto que hicimos. Y ahora nos vamos a deslizar dentro de estas 5 cadenas con un punto bajo. Voy a subir con una cadena y ahí voy a hacer otro punto bajo. Otro punto bajo. Separo con 2 cadenas y voy a repetir 2 puntos bajos más. La secuencia ahora va a ser en los espacios de las 5 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos separados por 2 cadenas y 2 puntos bajos. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos sobre la primera cadenita que hicimos ahí. Nos deslizamos, tomo hilo y ajusto. Ahora nos vamos a ir a la abertura de la blusa y vamos a atar hilo en la unión aquí de frente y espalda. Vamos a subir con una cadena y nos vamos a ir al espacio del punto alto triple y en ese espacio vamos a hacer 4 puntos bajos. Y donde tenemos los puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos. En el siguiente punto alto 2 puntos bajos. En el siguiente punto alto 2 puntos bajos. Y nuevamente aquí donde tenemos el punto alto triple vamos a hacer 4 puntos bajos. Así vamos a continuar hasta llegar aquí a la esquinita donde nos vamos a encontrar nuevamente. Ya estamos en la esquinita. Aquí tenemos este espacio y vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos, un tercer punto bajo y 2 puntos bajos más. Vamos a hacer en la esquina 5 puntos bajos. Entonces ahora nos vamos al siguiente espacio de las 2 cadenas y hacemos 2 puntos bajos. Y sobre cada uno de estos puntos altos vamos a hacer un punto bajo. Así que vamos a hacer 4 puntos bajos. En el espacio de las 5 cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos. En el espacio de las 2 cadenas repetimos 2 puntos bajos y así vamos a continuar por toda esta vuelta. Ahora estoy en la esquinita donde tengo los 4 puntos altos y ya hice 3 puntos bajos y aquí en el cuarto punto voy a hacer el siguiente punto bajo y en este espacio que tendría que hacer 2 puntos bajos voy a hacer 3 para que me quede igual que la esquina anterior, de esta forma. Entonces ya repetimos igual 2 puntos bajos en los espacios de los puntos altos. Ya llegué aquí al otro extremo donde deslicé el punto y escondí la hebrita en la unión del costado. Ahora vamos a atar hilo aquí en la unión del hombro para comenzar a darle una vuelta de cadenas. Donde atamos el hilo, ahí vamos a subir con una cadena y un punto bajo en ese mismo lugar. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas
y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos a saltar este punto alto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, nos vamos a saltar estos dos puntos y en el cuarto punto alto vamos a hacer un punto bajo y vamos a repetir así 4 cadenas y sobre el punto alto, punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a seguir hasta llegar al otro hombro. Aquí estamos llegando a lo que es el otro hombro y sobre ese punto en la unión vamos a hacer un punto bajo. Ahora aquí vamos a hacer una variación en la parte de los costados aquí que tenemos, porque aquí está recto, pero aquí tenemos los cuadritos en esta forma. Entonces aquí va a variar la forma de colocar estas cadenitas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas y en este espacio vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en el espacio vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en el espacio de la siguiente nos saltamos este espacio, en el siguiente, en el espacio grande, ahí vamos a hacer un punto bajo y repetimos 1, 2, 3, 4 cadenas y en el espacio punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en el espacio punto bajo. Y aquí ya estamos en el frente. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas y en la unión vamos a hacer aquí sobre el cuarto punto alto que tenemos aquí, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora sí vamos a repetir lo que hicimos en la espalda. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y sobre el punto alto, punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí nos saltamos este punto alto y en el siguiente hacemos punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Ahora nos saltamos estos dos puntos altos y en el tercero hacemos un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir igual que en la espalda, en el frente, y cuando lleguemos aquí al otro lado, igual que este lado aquí, lo vamos a hacer trabajando los puntos bajos en los espacios, saltándonos un cuadrito y en el siguiente espacio es que hacemos el punto bajo. Le he dado toda la vuelta al cuello y entonces nos vamos a deslizar en el primer punto bajo que hice. Y ahora me voy a ir sobre estas cadenitas, sobre las 4 cadenas y vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo espacio 2 puntos bajos más. Igual que hicimos en las mangas. Si aquí ustedes ven que les queda muy estirado, le pueden dar 5 cadenas. A mí me quedó bien con 4 cadenas. De esta forma no se nos abre tanto el cuello. Entonces aquí vamos a irnos sobre el espacio y hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos en cada espacio de las 4 cadenitas. Ya vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto deslizado sobre el primer punto bajo que hicimos. Deslizamos el punto, tomamos hebra y aseguramos. Y ahí yo corté el hilo y ahora vamos a esconder la hebrita en la unión ahí del hombro. Aquí les muestro la blusa terminada. Hemos finalizado el cuello, así nos ha quedado. También las mangas. Hola mis amantes del crochet, aquí les muestro la blusa terminada en la modelo para que puedan apreciar lo hermoso de este punto que se teje muy fácil y muy rápido y tiene un resultado increíble. Los invito a suscribirse, a dar like, a compartir y a que me sigan en Instagram de 3 Crochet donde pueden compartir sus trabajos conmigo. Y aquí debajo donde está el simbolito de dólar pueden hacer sus donaciones y de esta forma me ayudan para seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos pronto. Bye bye.